Ernesto Sábato nació el 24 de noviembre de 1911 en Rojas, Buenos Aires. Estudió también en la universidad de esa provincia física, pero se dedicó a la literatura. Es muy conocido por ser un escritor, obviamente, también pintor y ensayista. Sus obras son mundialmente reconocidas por abordar temas sobre todo existencialistas y lo que lo llevó a ganar un premio nacional de literatura en 1984. Por último, lamentablemente, murió a sus 100 años en 2011, el 30 de abril. Hablemos del contenido principal de la historia. Como personajes principales tenemos a Juan Pablo Castel, que es nuestro narrador, el cual nos cuenta la historia de su crimen. Luego tenemos a María, la cual es la víctima de nuestro protagonista y su amante. También tenemos a Allende, que es el marido de la misma y es ciego, y este ignora completamente lo que hay entre Juan Pablo y su esposa. Y por último tenemos a Luis Hunter, el cual vive una estancia alejada en el campo con María. Cabe recalcar que nuestro protagonista y este personaje se llegan a conocer y a despreciar un poco. El espacio en el que sucede esta historia no es identificado textualmente, pero podemos llegar a comprender que es una ciudad urbana parecida a la de Buenos Aires. El tiempo en el que se desarrolla la historia es 1940 y produce una línea de tiempo lineal y que solamente va al pasado o vemos el pasado de nuestro protagonista para entender mejor su situación. También tenemos al narrador, el cual es en primera persona y es Juan Pablo Castel, ya que esto va a permitir poder comprender mejor a este personaje y ver su forma de entender el mundo. Y por último tenemos la estructura, la cual cuenta con diversos capítulos cortos. El túnel de Ernesto Sábato, escrito en 1948, presenta un contexto histórico de posguerra y el auge de la literatura existencialista latina. En esa época, nuestro país estaba atravesando por el fin de la Segunda Guerra Mundial y esto provocó algunos cambios, sobre todo políticos y en los pensamientos de los habitantes de nuestro país. Cabe recalcar que en 1946 Perón fue electo como presidente de nuestro país y también gobernó en 1948, en el año en el que se publicó nuestra obra. Este gobierno fue muy importante, ya que impulsó diferentes medidas políticas y sociales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y poder expandir un poco más nuestra economía. Como contexto literario, en primera instancia podemos ver el existencialismo, ya que nuestro libro fue escrito en una época donde este movimiento filosófico y literario era muy popular y trata de abordar y explorar la angustia, la tristeza y la libertad del ser humano en un mundo sin sentido. Luego tenemos la literatura psicológica, también un movimiento muy famoso en esta época y trata de explorar la mente de nuestros protagonistas. En este caso, exploramos la de Juan Carlos Castel y podemos ver reflejados sus problemas mentales, como sobrepensar e imaginar escenarios ficticios que nunca conllevan la realidad. Por último tenemos otras influencias literarias, ya que Ernesto Sábato, al escribir esta obra, fue influenciado por el realismo y la literatura contemporánea argentina, gracias a autores como Borges o Casares. Pero este autor, o sea, Ernesto Sábato, muestra un mayor interés sobre la naturaleza, realidad y cuestiones de identidad. Ahora vamos a hablar de los temas principales abordados en nuestra novela. Como primero tenemos el aislamiento, ya que podemos ver a nuestro protagonista aislarse de los demás y de la sociedad, ya que no se siente comprendido, lo que lleva a un pensamiento más profundo y existencialista. Como siguiente tema tenemos la locura y la desesperación, ya que Castel va a luchar constantemente con una locura y una percepción totalmente alterada de la realidad. Y esta novela va a explorar justamente esas cuestiones y cómo su locura y sus pensamientos lo van a llevar a cometer algunos actos que capaz se arrepiente y
cómo va a afectar esto a la hora de tomar acciones y relacionarse con el mundo. Como siguiente tema tenemos la identidad y el existencialismo. Esta obra está muy marcada porque nuestro protagonista, Juan Carlos Castel, está constantemente buscando su identidad, cuestionando su existencia y la de los demás, lo que nos refleja una preocupación existencialista y una búsqueda de respuestas claras en un mundo donde obviamente no las hay. También tenemos la obsesión y el deseo, ya que Juan Carlos está sumamente obsesionado con María, lo que nos va a reflejar que esta obsesión es una fuerza totalmente destructiva y cómo él es incapaz de conectar realmente con los demás, y también nos ayuda a entender un poco cómo las personas con problemas mentales se relacionan con las personas de afuera. Además, este libro aborda cuestiones de violencia y moralidad reflejadas a través de las acciones de Castel, quien también siente una necesidad por justificar todo lo que hace a través de su percepción del mundo, lo que nos deja ver cómo comete actos totalmente violentos y homicidas y lo justifica. Por último, tenemos cuestiones sobre el sentido de la vida y el existencialismo, ya que a través de la historia, Castel se presenta con preguntas que abordan temas existencialistas o preguntas muy simples que a veces no es capaz de responder, y lo que le genera mucha ansiedad, lo que lleva a sobrepensar y a buscar constantemente propósito en su vida, para su vida y su arte. Pasaremos a hablar de la intersexualidad. El libro que yo leí hace un tiempo fue La Metamorfosis, así que vamos a explorar las áreas donde hay intertextualidad. Como principio tenemos la alineación de nuestros protagonistas, ya que en La Metamorfosis Gregorio Samsa se ve convertido en un insecto, lo que lo lleva a aislarse de su propia familia, del mundo, de su trabajo, de absolutamente todo, que no se sienta comprendido, escuchado, que no se pueda comunicar con los demás, que nadie lo entienda. Lo que pasa algo muy parecido con Juan Carlos, ya que es una persona que no se siente comprendido por casi nadie y que está constantemente aislado de la sociedad y solo con su mente y consigo mismo. Luego tenemos la exploración psicológica por parte de los autores. Tanto Kafka como Ernesto Sábato lo hacen a través de sus protagonistas. Por un lado, Frank lo hace a través de Gregor Samsa, quien nos refleja sus conflictos internos, su angustia y todo a causa de su transformación a insecto. Por otro lado, nuestro autor del túnel no lo hace a través de la mente perturbada de Juan Carlos y cómo sus pensamientos obsesivos y su percepción alterada de la realidad lo va a destruir mentalmente y otras causas. Por otro lado, tenemos la sensación de encierro, ya que por un lado, en la Metamorfosis, Gregorio Samsa se siente encerrado en su propia habitación, en su casa, y Juan Carlos, en el túnel, se siente sumamente aislado en su propia mente. Por último, tenemos cuestiones existencialistas. Por un lado, en la Metamorfosis se ve reflejado a través de la absurda transformación del protagonista y la falta de sentido en su vida como humano, en su vida anterior. Por otro lado, Juan Carlos lo demuestra a través de su aislamiento mental que tiene consigo mismo y con los demás, y cómo esto lo va a llevar a buscarle un propósito a su vida, a su arte y a la existencia de los demás y a cuestionar la misma. Otra intersexualidad que se produce entre el túnel y la náusea de Jean-Paul Sartre es a través de temas existenciales, ya que Juan Pablo en el túnel se ve totalmente abrumado por sus pensamientos y lo que lo lleva a buscar respuestas a su propia existencia. Y pasa algo muy parecido con el protagonista de la náusea, ya que también se siente no comprendido y también quiere buscar un sentido a su propia vida. También se produce a través del absurdismo, ya que en ambas historias los dos protagonistas comparten que su vida no tiene mucho sentido y que no le encuentran un propósito fijo, lo que lleva a
tener una mejor trama, por así decirlo. Y por último tenemos la conciencia del ser, ya que por un lado Castle se ve atrapado en su propia mente, en un túnel sin salida, y el protagonista de la náusea, llamado Roquentin, se ve atrapado en la náusea que le produce el hecho de ser responsable de su propia existencia y tener libertad.